Bueno, muchachos, hoy vamos a comenzar a trabajar sobre lo que es la organización celular. La organización celular basada en esa estructura llamada unidad primaria que se llama las células. Vamos a hacer un pequeño recorder y dentro de lo que son las células, que fueron los temas que estuvimos trabajando las semanas anteriores, la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Existen dos tipos de células, la animal y la vegetal. Entonces, así como la célula animal y la célula vegetal se organizan, también entonces surge el hecho de que cuando una célula se une una con otra, va a formar una nueva estructura que se llama tejido. Dentro de esa organización celular, los tejidos entonces se unen uno al otro, hacen una función, hacen un trabajo y forman un órgano. Y ese órgano, cuando comienza a trabajar en coordinación con otros órganos, puede ser el cuerpo humano, pues forman lo que son los sistemas. De ahí sube el sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema reproductor, en fin, todo lo que es nuestra organización celular y estructuralmente hablando, lo que normalmente nuestro cuerpo hace, que es respirar, reproducirse, tiene que ver con lo que es locomoción y demás. Entonces, el tema de hoy se basa en los tejidos. Entonces, tanto como existe célula animal y vegetal, también existe el tejido vegetal y tejido animal. Hoy solamente vamos a discutir o vamos a trabajar lo que es una breve introducción a lo que es tejido animales, dentro de los tejidos animales y la función que hace. Entonces, los tejidos, pues, a su vez, los tejidos de nuestro cuerpo se subdividen, por ejemplo, en tejido adiposo, tejido conectivo, tejido muscular, tejido óseo, tejido sanguíneo, tejido nervioso. Cada uno de ellos tienen diferentes tipos de células que tienen una función que realizar o que desempeñan. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ir discutiendo en el día de hoy. Entonces, vamos a proyectarle la presentación de la clase de hoy a través de un pequeño PowerPoint, el cual tiene que ver con la explicación que le estamos discutiendo. Hoy vamos a concretizarnos en un breve repaso en lo que es tejido, por ejemplo, el tejido tegumentario, el tejido que forma nuestra piel. ¿Sí? El órgano más grande de nuestro cuerpo, sencillamente, es la piel, porque dentro de su estructura celular están las células epidérmicas, que tienen que ver mucho con lo que es actividad sensorial. Es decir, dentro de las funciones principales de la piel está la de servir de protección, pero también tiene que ver con esa parte receptora térmica que tiene que ver con los cambios de temperatura que surgen alrededor de nosotros. Es decir, cuando tenemos calor, pues nuestra piel detecta esos cambios de temperatura en los cuales entonces surge un mecanismo para regular esa temperatura en nuestro cuerpo debido al cambio de temperatura externo. Entonces, también puede ser interno. Entonces, esos cambios de temperatura tienen que ver muchas veces con contracciones musculares rápidas para generar calor. Por ejemplo, cuando tenemos frío, esa contracción muscular, ese escalofrío que nos da es para generar calor, para regular la temperatura. Pero también cuando tenemos exceso de calor, esa temperatura muy drástica, arriba de los 37 grados centígrados, o tenemos fiebre, o tenemos algún tipo de problema o un malestar, entonces la respuesta inmediata a esos cambios de temperatura demasiado calientes es la liberación de líquido, la liberación de agua en forma de sudor. Entonces, esa liberación de agua o de liberación de líquido causa que la temperatura, tratar de bajarla en nuestro cuerpo. Entonces, esos son mecanismos que nuestro cuerpo tiene gracias a que nuestras células de nuestro organismo comienzan a reaccionar. Y cada una de ellas, entonces, en base a la función que hace, entonces comienza a hacer su trabajo. Vámonos directamente a un esquema que quiero que veamos, que es sobre la organización celular de nuestros tejidos. Observen este esquema. Cada uno de las células que están aquí se han organizado, se han unido una célula con la otra y han formado entonces una nueva estructura que se le conoce como tejido. Entonces, estos tejidos, de acuerdo a la actividad que van a hacer en nuestro cuerpo, entonces tienen su nombre.
Por ejemplo, los tejidos conectivos. Los tejidos conectivos básicamente están directamente formando parte de lo que es estructuras alargadas o estructuras que tienen que ver, órganos que tienen que ver con funciones específicas de protección, por ejemplo, en este caso de la piel. Si nos vamos al tejido adiposo, bueno, el tejido adiposo tiene su función. La función que tiene principal es la de almacenaje. Si usted compara las células del tejido adiposo con las demás células que están aquí en este esquema, usted va a notar que las células del tejido adiposo prácticamente tienen un espacio en blanco. Bueno, ese espacio en blanco es una gran estructura que tiene la célula para almacenar grasa. Estas células, por lo general, siempre almacenan grasa y se localizan en la parte pélvica, en la parte pectoral, en la cara o en los glúteos, tienden a almacenarse allí. Entonces, la función principal es almacenaje y sencillamente el cuerpo la utiliza en ocasiones cuando hay deficiencia o hay, digamos, bajones metabólicos. Entonces, las células extraen esa energía y la almacenan y la reutilizan. Entonces, esa es la función del tejido adiposo. Otro tipo de tejido sumamente importante en nuestro cuerpo es el tejido sanguíneo y del cual ustedes tienen una tarea en el módulo. Entonces, ese tejido sanguíneo es básicamente, su función es la de transporte de sustancias nutritivas, pero también transporta sustancias de desecho, ¿verdad? Está formada a su vez por tres tipos de células principales del tejido sanguíneo, que son las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Las plaquetas tienen que ver principalmente con lo que es la coagulación sanguínea, es decir, tiene que ver mucho con lo que es la estructura de darle ese tipo de coagulación. Por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de herida o demás, que la sangre se pone dura, sencillamente tiene que ver, la función ahí principal son de las plaquetas. Si nos vamos a los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos, pues su función principal es el transporte de oxígeno. Cada uno de los glóbulos rojos que está en nuestro cuerpo, la función es transporte de oxígeno. Desde la última parte de nuestro cuerpo, en la última célula que forma, por ejemplo, nuestras uñas, o las últimas células que están en nuestros cabellos, bueno, ellas tienen que recibir oxígeno y la función de transportar ese oxígeno es a través de las células llamadas eritrocitos o glóbulos rojos. Pero también en sus funciones está la de transportar entonces sustancias de desecho como el dióxido de carbono. En el caso de lo que es las funciones de los glóbulos blancos, la función principal tiene que ver con el transporte de defensa, tiene que ver con la función de defensa en la cual a la presencia de una bacteria o la presencia de algún virus o algún organismo patógeno, entonces ellas desarrollan por por endocitosis, desarrollan un mecanismo el cual tiene que ver con defensa, proyectarse en el organismo y buscar un mecanismo de destrucción de ese organismo patógeno. Eso involucra entonces que la bacteria, cuando invade nuestro cuerpo, las primeras células que van a actuar en base a lo que es el mecanismo de defensa, viene siendo entonces los glóbulos blancos o leucocitos. Otro ejemplo aquí que se puede, en este esquema que estamos viendo, es el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso, pues, son células las cuales tienen, su función es la de unir ciertos tipos de ligamentos o de unir ciertas estructuras que tienen cierta movilidad en nuestro cuerpo. Y esas estructuras, básicamente, son estructuras elásticas. Entonces, el tejido cartilaginoso lo que hace es que permite esa elasticidad entre ciertas partes de nuestro cuerpo, lo cual nos permite pues no estar rígidos, sino que son flexibles. Y el tejido óseo
Si usted nota los tejidos óseos, que son células mucho más compactas, y entonces su función es la de dar esa estructura de sostén a nuestro cuerpo, en la cual pues permiten, en conjunto con otros demás tejidos musculares, la de movilidad, la de estabilidad y en ocasiones de protección de órganos a nivel interno de nuestro organismo. Este esquema que está aquí es el de tejido, los tejidos, la clasificación que existe. El tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso, tejido epitelial. El tejido epitelial es el que le estábamos mencionando ahorita, de él, que forma parte de nuestra piel. El tejido conectivo es el que está básicamente formado para lo que es conectividades en nuestro cuerpo. El tejido muscular tiene que ver con las funciones de protección, pero el tejido muscular a su vez se subdivide en tres tipos diferentes que ahorita lo vamos a ver. El tejido nervioso, pues obviamente es la de transportar ciertas comunicaciones, ciertos impulsos nerviosos, comunicación de célula con célula, llevar mensajes específicamente al cerebro y demás a órganos efectores. Y esta célula en particular, pues es una célula mucho más grande, tiene un núcleo más definido en comparación a los demás tipos de células. Este esquema, por ejemplo, es la clasificación del tejido muscular. Observen que el tejido muscular aquí, pues tiene una característica muy importante. Es un tejido en el cual se subdivide en tres tipos diferentes. Tejido muscular cardíaco, que son células mucho más alargadas, las cuales son mucho más, digamos, rígidas, más fuertes, debido a que el tejido muscular básicamente la función es la de la contractibilidad para el efecto de impulso de la sangre, de la sangre. Entonces, eso hace que el músculo pues sea mucho más complejo. Las células músculo cardíaco a nivel esquelético o músculo muscular, a nivel de lo que son las fibras que forman los músculos de nuestra rodilla, nuestros brazos, pues son células un poco más cilíndricas. Pero los músculos, el tejido muscular, también se encuentra recubriendo parte de órganos importantes de nuestro cuerpo, a nivel interno del órgano, como es, por ejemplo, nuestro estómago, que son células propias de un músculo, pero que son células lisas. Entonces son mucho más alargadas. Dentro de lo que son los tejidos, pues entonces ya hemos visto ciertos tipos de clasificaciones de tejidos dentro de lo que es la organización de nuestro cuerpo. Entonces, cada una de ellas hace un trabajo y una función diferente, pero de acuerdo a la estructura que tenga. Dentro de lo que son los tejidos, pues dentro de lo que es la estructura básica de nuestro cuerpo, existen alrededor de 6 tipos de tejidos en forma importantes, pero ellos a su vez se subdividen. Esta clasificación que existe de los tejidos se basa entonces en la función de trabajo y en la función de cada una de las células. Recuerden que las células, cada célula tiene una función, cada célula se organiza, pero cada célula entonces, recuerden las partes principales que tienen las células, que tienen un núcleo, que tienen una membrana, que tienen un citoplasma, como lo vimos en las clases anteriores. Lo importante conocer aquí, y resumiendo el tema de los tejidos, es que los tejidos cada uno tiene una función. Cada uno realiza, de acuerdo a la actividad metabólica, viene o de una estructura celular. Y que en funciones, cada uno de ellos, cuando los tejidos se organizan, van a formar lo que son órganos. Por ejemplo, el tejido muscular, obviamente está formado por células musculares, forman los tejidos musculares, pero el tejido muscular entonces a su vez forma el órgano, en este caso, el corazón. El corazón forma parte entonces, en conjunto con otros órganos, del sistema circulatorio. Pero el sistema circulatorio a su vez trabaja con otros sistemas integrados como sistema digestivo, sistema respiratorio,
lo que es el sistema reproductor, entonces forman lo que es el cuerpo. Entonces, toda la organización celular de nuestro cuerpo, de los seres vivos, y creo que hay una pregunta de las tareas que están en el módulo, se basa en la organización que tiene. Primero es célula, luego tejido, luego órgano, luego sistema, y los sistemas entonces forman un cuerpo o un organismo. Esa es la organización celular que todos los organismos vivientes presentamos, tanto plantas como animales. Si nos vamos a plantas, de igual forma, existen células vegetales. Esas células vegetales se organizan, forman tejidos vegetales. Esos tejidos vegetales a su vez van a formar un órgano específico que entonces le va a dar una estructura a esa planta. Entonces, todos los seres vivos presentamos el mismo sistema de organización. La única diferencia que existe es en el tipo de célula, que obviamente las células vegetales pues no se parecen en nada a las células animales ni en morfología ni en estructura metabólica. Entonces, esas son diferencias que existen entre los seres vivos. Entonces, las investigaciones que están en el módulo involucran preguntas que son cuestionarios que están ahí, preguntas breves, pero también hay una serie de mapas conceptuales que tienen que investigar, que tienen que desarrollar y armar, basados en la explicación de ahorita y basados en lo que está en la contextura de lo que es el módulo que tienen que contestar. Para el caso del día de hoy solamente hemos explicado lo que es el tejido animal, las células animales. En los tejidos vegetales entonces lo vamos a trabajar la siguiente clase, el próximo sábado. Bien. Entonces, no sé si tienen algún tipo de pregunta de lo que hemos explicado. Entonces, Dilsa, Kenneth, ¿tienen algún tipo de pregunta sobre el tema de tejidos? No, profe, yo estoy clara. Gracias. Ok. Entonces, deben recordar que todo lo que es organización celular, todo lo que viene siendo tejidos, son sumamente importantes en nuestro cuerpo. Si un tejido, digamos, sufre alguna anomalía, alguna malformación, llámese, digamos que las células se dividen por un proceso que se llama mitosis, se dividen de forma anormal, pues las células entonces al dividirse de forma normal surge una enfermedad que se conoce como cáncer. Si estamos hablando, por ejemplo, de células epidérmicas, entonces surge lo que es el cáncer de piel. Si nos vamos a las células que forman, por ejemplo, el tejido muscular en el estómago, si esas células se dividen de forma anormal, entonces surge el cáncer de estómago y así sucesivamente. Eso por hablarles brevemente de lo que son enfermedades que pueden atacar a los tejidos y a las células. Si tomamos en cuenta entonces los otros tipos de anomalías o enfermedades por patógenos, llámese por bacterias o virus, a nivel epidérmico, pues surgen, por ejemplo, hongos o bacterias que atacan las células epidérmicas o pueden atacar cualquier tipo de célula en nuestro cuerpo. Entonces, cuando surgen esos ataques de organismos patógenos, surgen los diferentes tipos de enfermedades. Entonces, esta es pues la explicación del día de hoy breve de lo que está en el módulo. Ahora vamos a verificar entonces la información y los temas que aparecen directamente en el módulo. Así que busquen el tema 2 de lo que son importancia de los tejidos.